Lo que acaba de estallar en Sepang no es solo un accidente más, es la verdad más brutal y escalofriante que el motociclismo mundial ha tenido que enfrentar en plena recta cuando nadie lo esperaba. Estamos hablando del campeón del mundo de Moto3, José Antonio Rueda, impactando brutalmente contra Noah Detweiler en la vuelta de formación, ambos pilotos volando por los aires, cuerpos desplomándose sobre el asfalto a velocidad, helicópteros médicos desplegándose de urgencia y el paddock entero, conteniendo la respiración, mientras las ambulancias corrían desesperadas hacia la curva 3. Créeme cuando te digo que lo que sucedió ese domingo en el circuito internacional de Sepang marca un antes y un después absoluto en la historia de Moto3, porque aquí no estamos hablando de una simple caída en plena carrera. Estamos hablando del momento exacto en que el campeón recién coronado se convirtió en protagonista de la pesadilla que todos temían y que pone en evidencia los peligros ocultos que nadie quiere admitir públicamente hasta que es demasiado tarde. La escena fue absolutamente dantesca y las imágenes recorrieron el mundo, dejando helada hasta a la gente más veterana del campeonato mundial. Todo comenzó en la salida de la curva 3 del circuito malayo, ese trazado tropical donde las temperaturas sofocantes se mezclan con la humedad asfixiante para crear condiciones de competición extremadamente exigentes. Los pilotos completaban la vuelta de formación hacia la parrilla de salida, ese ritual rutinario que se repite en cada gran premio, donde los corredores calientan neumáticos, verifican sensaciones y se posicionan mentalmente para la batalla que está a punto de comenzar. Pero aquí viene lo que nadie esperaba y que desencadenó el caos total. Noah Detweiler, el piloto suizo del equipo Zip Green Power, de 20 años, aminoró drásticamente la velocidad aparentemente por algún problema mecánico que los técnicos todavía investigan hasta el día de hoy. Ese simple movimiento, esa reducción de velocidad que en condiciones normales hubiera sido un inconveniente menor, se convirtió en el detonante de una tragedia anunciada que dejó al mundo entero con el corazón en un puño. Y ahí está la clave de todo, porque lo que vino después fue escalofriante en proporciones históricas. José Antonio Rueda, el sevillano de 19 años, recién coronado campeón del mundo, matemáticamente 3 semanas antes en Japón, venía por detrás aumentando velocidad como hacen todos los pilotos en esa fase de la vuelta de formación. Los expertos lo confirman sin lugar a dudas. Rueda estaba mirando hacia abajo verificando el tablero de su moto, comprobando parámetros técnicos, ajustando mentalmente los últimos detalles antes de posicionarse en la parrilla. No pudo ver que Detweiler estaba prácticamente detenido en plena trazada ideal hasta que fue demasiado tarde, absolutamente demasiado tarde para evitar lo inevitable. El impacto fue frontal, brutal, devastador. La moto de Rueda golpeó con violencia extrema la parte trasera de la máquina del suizo, y ambos pilotos salieron despedidos como proyectiles humanos en trayectorias horribles que hicieron que millones de espectadores en todo el mundo se llevaran las manos a la cabeza. Pero espera que esto se pone mucho más intenso, porque lo que sucedió en los segundos y minutos posteriores al impacto fue una auténtica carrera contra el tiempo que marcó la diferencia entre la vida y la muerte. Los comisarios sacaron inmediatamente la bandera roja, la carrera quedó suspendida, antes incluso de comenzar, y las ambulancias salieron disparadas hacia la curva 3, mientras el equipo médico completo del Mundial de Motociclismo corría desesperado hacia el lugar del accidente. Ambos pilotos quedaron tendidos en el asfalto, sus cuerpos inertes generando el pánico absoluto en boxes, gradas y hogares de todo el planeta. Según testimonio directo de personas que estaban en el paddock en ese momento, la tensión era tan densa que podías sentir el miedo palpable en cada rostro, en cada mirada perdida, en cada silencio angustioso mientras esperaban noticias que tardaron minutos eternos en llegar.
El doctor Ángel Charte, jefe médico del Mundial de Motociclismo, llegó corriendo al lugar del accidente y lo que encontró fue absolutamente aterrador. Ambos pilotos necesitaban reanimación inmediata sobre el mismo asfalto, porque si no los hubiera perdido allí mismo, según sus propias palabras posteriores. Las fuentes cercanas revelan que Charte y su equipo trabajaron contrarreloj para estabilizar a Rueda y Detweiler directamente en la pista, intubándolos, reanimándolos, luchando contra cada segundo que pasaba mientras los helicópteros médicos se preparaban para la evacuación urgente. Los números hablan por sí solos y son absolutamente estremecedores. Noah Detweiler presentaba traumatismo cráneoencefálico severo, traumatismo torácico y abdominal severo, rotura de bazo, fractura abierta de tibia y peroné. Su padre reveló posteriormente que su hijo había sufrido varios paros cardíacos en esos momentos críticos, confirmando la gravedad extrema de su estado. Y si ya estás flipando con todo esto, suscríbete ahora mismo, porque lo que viene es aún más brutal y no lo vas a ver analizado con esta profundidad en ningún otro canal. Dale al botón rojo, porque vamos a destripar todas las implicaciones de este incidente que tiene al mundo del motociclismo completamente conmocionado. José Antonio Rueda, el campeón del mundo que apenas 3 semanas antes celebraba su coronación histórica en Indonesia, con su 5º triunfo de la temporada, ahora luchaba por su vida en el asfalto de Sepang. Los primeros reportes médicos indicaron que el sevillano presentaba traumatismo cráneoencefálico y torácico leve, conmoción cerebral severa por el impacto, fractura en la mano derecha y múltiples contusiones por todo el cuerpo, después de ser estabilizado en la misma pista mediante técnicas de reanimación de emergencia. Rueda fue trasladado en helicóptero a un hospital de referencia en Kuala Lumpur. Las horas siguientes fueron de angustia total para su equipo Red Bull KTM Ajo, para su familia y para toda la comunidad del motociclismo que seguía minuto a minuto cada actualización médica, rezando por que el desenlace fuera favorable. La situación de Noah Detweiler era considerablemente más grave y preocupante desde el primer momento. El piloto suizo fue evacuado también en helicóptero al hospital de Kuala Lumpur, donde los médicos determinaron que necesitaba múltiples cirugías de urgencia para salvar su vida. La operación más crítica fue una esplenectomía, la extirpación completa del bazo que había sufrido una lesión esplénica de grado 4, una de las más severas en la escala médica. Los cirujanos trabajaron durante horas, mientras Detweiler permanecía en ventilación mecánica en la unidad de cuidados intensivos. El doctor Charte actualizó el estado del piloto días después, revelando detalles técnicos que pintaban un cuadro complejo. Taquicardia sostenida de 110 a 115 latidos por minuto, ajustes de ventilación mecánica, administración de medicamentos vasoactivos para mantener la presión arterial, monitoreo constante de la presión intracraneal, que representaba el mayor riesgo potencial de complicaciones neurológicas permanentes. ¿Y sabes qué es lo más impresionante y aterrador de toda esta situación? Que el accidente no ocurrió durante la batalla en pista, no fue resultado de un adelantamiento agresivo, ni de una frenada al límite en condiciones de carrera. Ocurrió en la vuelta de formación, ese momento que se supone controlado, rutinario, seguro. Los datos no mienten y la realidad es brutal. Si un accidente de esta magnitud puede suceder cuando los pilotos ni siquiera están compitiendo, cuando teóricamente están en modo precaución preparándose para la salida, entonces estamos ante un problema sistémico que va mucho más allá de las circunstancias específicas de este incidente particular. El equipo ZIP Green Power de Detweiler emitió un comunicado pidiendo respeto por la privacidad del piloto y su familia, confirmando que Noah enfrentaría múltiples cirugías y que se encontraba en manos de los mejores especialistas médicos disponibles. Las palabras del equipo reflejaban la gravedad extrema.
Noah es un verdadero luchador y todo el equipo está con él. Esa frase, aparentemente optimista, ocultaba la cruda realidad de que el joven suizo libraba la batalla más importante de su vida, una que no tiene que ver con campeonatos ni trofeos, sino con sobrevivir y recuperarse de lesiones que podrían haber sido fatales. La carrera de Moto3 finalmente se disputó, pero en circunstancias completamente anormales y con un ambiente sombrío que contrastaba brutalmente con la celebración habitual de un gran premio. La organización esperó hasta que ambos helicópteros médicos regresaran al circuito después de evacuar a los pilotos, porque sin esos recursos aéreos disponibles, no se puede garantizar la seguridad en caso de otro incidente. Esto provocó un retraso masivo de 1 hora y 40 minutos, alterando completamente el programa del día. Cuando finalmente se dio luz verde, la carrera fue recortada de 15 vueltas originales a solo 10, comenzando poco antes de las 7 de la mañana en España, cuando millones de aficionados seguían despiertos esperando noticias sobre el estado de Rueda y Detweiler, más que pendientes de quién iba a ganar. Los pilotos que participaron en esa carrera lo hicieron con la mente dividida entre competir y el shock emocional de lo presenciado. Joan Mir, piloto de MotoGP, que observó todo desde el paddock, expresó la dificultad que representaba ponerse el mono y salir a pista después de haber visto a dos compañeros en esa situación tan crítica. Sus palabras resonaron en todo el ambiente. Difícil ponerse el mono con lo sucedido en Moto3. Tenemos noticias un poco más favorables de la organización y da calma. Espero que vaya mejorando la situación con el paso de las horas. Ese sentimiento era compartido por absolutamente todos, desde los pilotos más experimentados hasta los mecánicos más veteranos que han visto de todo en décadas de competición. Para entender la magnitud real de lo que está pasando, necesitamos analizar el contexto más amplio que rodea a Moto3 y los riesgos inherentes a una categoría diseñada como cantera del motociclismo mundial. Estos son pilotos increíblemente jóvenes, muchos todavía adolescentes, compitiendo en máquinas que alcanzan velocidades superiores a los 260 km por hora en algunos circuitos. La filosofía original de Moto3 era crear un entorno de aprendizaje donde los futuros campeones desarrollaran habilidades fundamentales antes de ascender a categorías superiores. Pero la evolución tecnológica ha transformado estas motos en proyectiles aerodinámicos sofisticadísimos que generan situaciones de riesgo que nadie anticipó completamente cuando se diseñó el reglamento. El caso de José Antonio Rueda añade capas adicionales de complejidad emocional a toda esta tragedia. El sevillano había tenido una temporada absolutamente dominante en 2025, acumulando múltiples victorias, incluyendo triunfos en Tailandia, Estados Unidos, Jerez, Le Mans, Silverstone, Assen, Brno, San Marino e Indonesia. Se convirtió en el piloto 400 en ganar un gran premio en todas las categorías cuando logró su primera victoria en Motorland Aragón en 2024. Su ascenso había sido meteórico, campeón del FIMCEF Moto3 Junior World Championship y de la Red Bull MotoGP Rookies Cup en 2022, convirtiéndose en el primer piloto de la historia en conquistar ambos títulos en la misma temporada. Todo ese talento, toda esa promesa, toda esa brillantez quedaron suspendidas en el aire cuando su cuerpo salió volando tras el impacto en Sepang. Suscríbete ya mismo si quieres seguir recibiendo análisis brutales como este, donde destapamos las verdades incómodas que otros canales prefieren ignorar por conveniencia o por miedo. Los días posteriores al accidente trajeron actualizaciones médicas que oscilaban entre el alivio cauteloso y la preocupación persistente. José Antonio Rueda mostró evolución favorable relativamente rápida. El Dr. Charte confirmó que el campeón del mundo volaría de regreso a España para continuar su recuperación en su centro médico de referencia.
Las pruebas descartaron lesiones graves en cabeza y torso, lo cual representaba la mejor noticia posible, dadas las circunstancias iniciales. La fractura en la mano requeriría tratamiento, pero era manejable, y los traumatismos múltiples sanarían con tiempo y reposo. Rueda había esquivado consecuencias potencialmente catastróficas por centímetros, por ángulos de impacto fortuitos, por factores que escapan completamente al control humano. Noah Detweiler enfrentaba un panorama considerablemente más complicado y de largo plazo. Días después de las cirugías iniciales, el Dr. Charte actualizó su estado indicando que el piloto suizo se encontraba estable, pero sigue grave. La presión intracraneal, el parámetro más crítico para evaluar posibles daños neurológicos permanentes, variaba constantemente requiriendo ajustes médicos continuos. Detweiler permanecía en ventilación mecánica en la UCI, inconsciente, luchando contra infecciones potenciales, monitoreado segundo a segundo por equipos médicos especializados. Su recuperación, si llegaba completamente, sería un proceso de meses o incluso años, con rehabilitación intensiva y resultados inciertos. ¿Te imaginas lo que significa para estos jóvenes y sus familias? Un momento, un simple problema mecánico, una mirada hacia abajo en el momento equivocado, y dos vidas quedan completamente alteradas. Las familias de ambos pilotos vivieron el infierno absoluto durante esas primeras horas críticas, sin saber si sus hijos sobrevivirían. El padre de Detweiler tuvo que escuchar a los médicos explicarle que su hijo había sufrido múltiples paros cardíacos, que las próximas 48 horas serían determinantes, que debía prepararse para cualquier escenario. La madre de Rueda esperó angustiada en España cada llamada telefónica, cada mensaje, cada actualización médica, hasta confirmar que su hijo estaba consciente y fuera de peligro inmediato. Este accidente reaviva debates fundamentales sobre seguridad en motociclismo que la industria ha intentado evitar durante años, por razones económicas y de imagen. La realidad incómoda es que ningún equipamiento de protección, por avanzado que sea, puede garantizar seguridad absoluta cuando las velocidades y energías involucradas son tan extremas. Los cascos modernos son maravillas de ingeniería, diseñados para absorber impactos brutales. Los monos de cuero incorporan protecciones en zonas críticas. Los circuitos tienen barreras de absorción de energía cada vez más sofisticadas. Pero todo eso tiene límites físicos innegables, y cuando esos límites se superan, las consecuencias pueden ser devastadoras, independientemente de la tecnología disponible. La comunidad de pilotos reaccionó con una mezcla de solidaridad, preocupación y también reflexión profunda sobre los riesgos que asumen cada vez que se suben a una moto. Muchos compartieron mensajes de apoyo en redes sociales para Rueda y Detweiler, expresando esperanza por recuperaciones completas. Pero en conversaciones privadas, lejos de cámaras y micrófonos, las discusiones eran más oscuras y honestas. ¿Hasta qué punto es aceptable el nivel de riesgo actual? ¿Qué medidas adicionales podrían implementarse sin destruir la esencia de la competición? ¿Existe alguna forma de hacer el motociclismo significativamente más seguro o simplemente tenemos que aceptar que es inherentemente peligroso? Las propuestas que circulan en reuniones a puerta cerrada incluyen opciones variadas con diferentes niveles de viabilidad e impacto. Algunos sugieren implementar zonas de velocidad limitada durante vueltas de formación, obligando a los pilotos a mantener ritmos controlados hasta llegar a la parrilla. Otros proponen sistemas de alerta entre motos que avisen cuando un piloto adelante reduce velocidad drásticamente, similar a tecnologías de frenado automático en automóviles modernos. También se discute mejorar protocolos de comunicación para que los pilotos con problemas mecánicos puedan avisar inmediatamente a Race Direction y ésta, a su vez, alertar al resto del pelotón. Pero aquí viene lo importante que nadie quiere admitir abiertamente.
Todas estas medidas tienen costes, limitaciones técnicas y consecuencias no deseadas potenciales. Limitar velocidades en formación puede crear confusión si algunos pilotos respetan los límites y otros no. Sistemas de alerta entre motos requieren inversiones masivas en tecnología y pueden generar falsas alarmas que distraigan más que ayuden. Mejorar comunicaciones suena bien en teoría, pero en la práctica los pilotos están concentrados en 1000 variables simultáneas, y agregar más información puede sobrecargarlos cognitivamente. Lo que está absolutamente claro es que el accidente de Sepang no puede ser ignorado ni minimizado como un incidente aislado de mala suerte. Es una señal de alarma que el motociclismo mundial debe atender con la seriedad y urgencia que merece. José Antonio Rueda tuvo suerte, Noah Detweiler está luchando por recuperarse, pero la próxima vez podríamos no ser tan afortunados. Y esa próxima vez es una posibilidad real, estadística, matemática, si no se toman acciones concretas para reducir sistemáticamente los riesgos evitables. El legado de este accidente dependerá completamente de cómo responda la organización del campeonato en los meses venideros. Si se implementan cambios significativos, si se invierten recursos en investigación de seguridad, si se prioriza la protección de pilotos por encima de consideraciones comerciales, entonces este horror podrá al menos servir como catalizador para mejoras necesarias. Pero si todo se queda en declaraciones, de buenas intenciones que se olvidan cuando comienza la próxima temporada, entonces habremos fallado colectivamente a estos jóvenes que ponen sus vidas en riesgo cada vez que compiten. Para José Antonio Rueda, el camino hacia adelante incluye recuperación física, pero también procesamiento emocional de un trauma que lo marcará permanentemente. Volverá a subirse a una moto porque eso es lo que hacen los campeones, porque la pasión por competir supera al miedo, porque su sueño de ascender a Moto 2 y eventualmente a MotoGP sigue vivo. Pero cada vez que complete una vuelta de formación, cada vez que otro piloto reduzca velocidad adelante, cada vez que escuche el sonido de un helicóptero médico, revivirá ese momento en Sepang. Eso es parte del precio psicológico que pagan estos atletas extraordinarios por perseguir sus sueños en uno de los deportes más peligrosos del planeta. Para Noah Detweiler, el futuro es considerablemente más incierto y dependiente de cómo evolucione su recuperación en los meses venideros. Si las cirugías son exitosas, si no hay complicaciones neurológicas permanentes, si la rehabilitación progresa favorablemente, quizás pueda soñar con volver algún día a la competición. Pero también es posible que sus lesiones marquen el final prematuro de una carrera que apenas comenzaba. Otro talento joven, cuyo potencial nunca se realizará completamente, debido a las crueles circunstancias del destino y los riesgos inherentes al deporte que eligió. Lo que estamos presenciando es el momento donde el motociclismo se mira al espejo y decide qué tipo de deporte quiere ser en el futuro. Un deporte que valora genuinamente la vida de sus participantes por encima de todo, que invierte sin escatimar en tecnologías y protocolos de seguridad, que toma decisiones difíciles incluso cuando afectan al espectáculo. O un deporte que paga tributo ocasional a la seguridad mientras mantiene fundamentalmente el mismo enfoque arriesgado que ha caracterizado la competición durante décadas. Sepang 2025 será recordado como el punto de inflexión que forzó esa decisión, el momento donde ignorar los problemas dejó de ser una opción viable, el accidente que no podemos permitir que se repita nunca más bajo ninguna circunstancia.